En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena con tu gracia los corazones de tus fieles y enciéndelos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que iluminas los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos sentir rectamente según el mismo Espíritu y gustar para siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sé la salvación de nuestras vidas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestra tercera semana de ejercicios. Vamos entrando en el misterio de la Pasión. Hemos meditado y contemplado el misterio de la Eucaristía, del lavatorio de los pies, donde Jesús proclama, presenta y nos entrega el amor fraterno como norma de vida, como pauta para nuestro vivir. Unido también al sacerdocio, Eucaristía, amor fraterno y sacerdocio, tres realidades del Jueves Santo que se viven con muchísima intensidad. Pero seguimos y continuamos meditando sobre todo la pasión del Señor, entrando en los sentimientos de Cristo. Ya decíamos que era necesario entrar en una experiencia de comunión con sus sentimientos, con su amor, con su modo de ser, de estar, de compartir, de convivir, de entregarse. Queremos entrar en los sentimientos de Cristo. Queremos entrar en su modo de ser, de estar y de amar, y sobre todo también en su modo de sufrir, para comprender el sentido de la entrega de Jesucristo. Queremos vivir con Él su pasión. No queremos tener el síndrome del espectador que comentábamos antes, sino el síndrome de quien comparte la vida con el protagonista, quien es coprotagonista de esta historia de amor. Y en esa estamos, queriendo ser coprotagonistas de esa historia de amor. Y en este momento vamos a detenernos en varios pasajes del Evangelio, pero en una realidad que conviene meditar en algún momento. Y es precisamente la traición de Judas. Vamos a detenernos en la persona de Judas, en su figura. Porque a veces en los ejercicios conviene también detenernos en algún personaje concreto, no solamente en algún pasaje, sino también en algún personaje concreto que aparece en distintos pasajes. Pero vamos a entrar en este personaje para comprender qué supone para Jesucristo. Queremos entrar en los sentimientos de Cristo. Queremos comprender qué supone para Jesucristo esta persona, este pasaje, este momento, este acontecimiento, esta historia. Queremos entrar en los sentimientos de Cristo. Este es el fin. Queremos entrar en la pasión de Jesucristo. Y una causa de su pasión y de su sufrimiento fue precisamente la traición de un amigo. Es decir, no podemos obviar en el dolor de Jesucristo esta realidad, la traición de un amigo. Evidentemente, para el Señor, la entrega de su vida es un misterio de la redención, entra dentro del plan de la redención del mundo entero. Y Él ya contaba con el sufrimiento de la cruz, y ya contaba con toda la realidad que tuvo que sufrir y vivir. Pero ciertamente podemos pensar que un dolor del corazón de Jesús especialmente fuerte y doloroso, un dolor especialmente grande, es la traición de su amigo, de un apóstol. Porque es verdad que estaba escrito que había quien lo vendería, lo traicionaría, pero al mismo tiempo, aunque esa realidad esté escrita, es doloroso pensar, poniéndonos en el lugar de Jesús, como un amigo suyo, un amigo íntimo, con quien él ha compartido la intimidad, con quien ha compartido la vida, sea quien le traicione, sea quien le abandone, sea quien le deje en la estacada, sea quien se desentienda de él. Pero más que el dolor que Jesús pudo sentir por ser despreciado a él, es porque Judas se quedaba abandonado y solo, se alejaba de Dios, perdía la esperanza y el sentido de su vida. Ahí podemos entender el dolor del corazón de Jesucristo, el dolor por sentir la traición de un amigo. Pero si nos detenemos a pensar en Judas, vamos a pensar en él. Vamos a pedir esta petición al Señor que San Ignacio nos presenta, ¿no? Ese dolor con Cristo doloroso, quebranto, con Cristo quebrantado, porque por mis pecados va el Señor a la cruz. Esa es la petición que hacemos ahora. Dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado. Pena, lágrimas, porque por mis pecados va Jesús a la cruz. Y mis pecados están también reflejados
Mis pecados están recogidos y reflejados en el pecado de Judas. Judas podía ser cualquiera de nosotros. Y de hecho algunas veces hemos compartido la actitud de Judas cuando a veces hemos abandonado al Señor, lo hemos traicionado, lo hemos dejado solo. A veces como Judas nos hemos comportado mal con el Señor, no lo hemos tenido en cuenta en nuestra vida, nos hemos apartado de su misericordia, de su amor, de su perdón, nos hemos alejado del Señor. Como Judas hemos vendido a Jesús, por nuestra comodidad, por nuestro placer, por nuestro gusto. Como Judas nos hemos alejado de Él. Pero ¿qué le movió a Judas a esto? Vamos a contemplarlo despacio, que nos ayude esto a entender este misterio, pidiendo ese dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, pidiendo esa gracia, vamos a entrar en los sentimientos de Cristo. Jesús llama a los apóstoles, llama a los 12, y los llama a cada uno con su nombre, con su apellido, con su historia. Y Jesús también llama a Judas. Y Jesús, aunque Judas le llegue a traicionar, nunca se arrepiente de haber llamado a Judas. Porque el Señor lo llamó para una amistad. Judas tú pudo elegir entre ser fiel a esa amistad o no, pero Jesús ya lo eligió para esa amistad. Jesús sí quería ser su amigo. Nosotros tenemos que experimentar cómo Jesús también ha querido siempre ser mi amigo. Me ha llamado continuamente a estar con Él. De hecho, estos ejercicios son una llamada del Señor y un volverme a recordar que está conmigo, que me quiere, que me perdona, que me ama. Jesús llama a Judas, como llamó a Pedro, a Santiago, a Juan, llama también a Judas. Jesús conoce los sentimientos de Judas, conoce su corazón y llega incluso a conocer el corazón torcido de Judas. Cómo se va torciendo. No es que de golpe Judas ya fuera a vender al Señor, no. Judas fue como los demás apóstoles, se dejó cautivar por la mirada del Señor, le sorprendía su mirada, su amor, su cercanía. Judas se deja cautivar por ese misterio y entonces entra en el grupo de los 12 y entra con todo el amor, con un deseo grande de seguir al Señor. Pero hay un problema en Judas. Judas está siguiendo al Señor que él tiene en su mente, pero no al Jesús que está contemplando. Judas piensa en un Jesús con un mesianismo terreno, que vendría a derrocar a los romanos, a poner al pueblo judío en su lugar, que venía como a provocar una revuelta, una reyerta. Judas entiende a Jesús como un revolucionario, y él sigue a un Jesús revolucionario. Y ciertamente Jesús revoluciona, pero no revoluciona el esquema en que Judas lo entiende. Por eso Judas poco a poco se va desalentando, se va desanimando, se va apagando. ¿Por qué? Porque está siguiendo a un Jesús físicamente que no es el Jesús que sigue interiormente en su corazón. Él quiere un Jesús triunfalista, un Jesús que gane, que triunfe, que venza a los romanos, que ponga su palabra por encima de las demás, que venza las injusticias sociales. Quiere un Judas político, quiere un Jesús político. Judas quiere un Jesús político. Judas entiende a Jesús a otro nivel distinto a como Jesús está siendo presentado. Por eso se desilusiona, se apaga. Judas comienza a apagarse. Judas comienza a apagarse en seguimiento del Señor, se desanima, se desinfla. Y esta es una gran tentación que el demonio presenta con mucha facilidad en nuestra vida. La desesperanza. Uno va al Señor, le pide, pero luego no ve las respuestas que espera, no ve los triunfos que espera, y entonces se desalienta, como se desalentó Judas. Y Judas fue apagándose poco a poco en el seguimiento del Señor. ¿Por qué? Porque esperaba un Mesías distinto al que estaba teniendo. Hay como una especie de desengaño. Pero es una trampa del demonio. Lo está engañando poco a poco. Lo está engañando con sus ideas, con sus planteamientos, con sus ideas y teorías sobre el Mesías. Pero no se está dejando cautivar por Jesús. No deja que Jesús cale en el corazón. Los otros apóstoles sí fueron poco a poco dejados sorprender por el Señor. Pero Judas vivió muy engañado por Satanás y no le dejaba ver el rostro de Jesús. No le dejaba percibir quién era Jesús. ¿Quién es Jesús? Judas se quedaba en un Mesías, en un mesianismo, en un Mesías triunfalista que vendría a derrocar al pueblo de Israel, a una reyerta. Judas, por tanto, ha confundido a Jesús. Ha confundido quién es Jesucristo. Y empieza a apagar su ilusión. Empieza a desanimarse, a desalentarse. Judas entra en un desaliento común. Entonces ya está buscando el modo de deshacerse de Jesús. No puede seguirle así. Pero ve que no tiene valor para irse solo y dejar a Jesús. Quiere que le pase algo a Jesús y quitarse del medio pronto, porque ve que esto es un desengaño.
Él quiere un mesianismo de poder, de triunfo. Pero sin embargo, Jesús no viene a eso. Y por eso Judas se está desengañando de Jesús, se está apartando de él poco a poco. Podemos examinar nuestra vida en este momento y ver cómo andamos de esperanza. Ahora que estamos contemplando la pasión del Señor. ¿He sido yo causa de la pasión del Señor porque he obrado como Judas? ¿He perdido la confianza en el Señor como la perdió Judas? ¿Me he desencantado de ese amor primero como le pasó a Judas? ¿Me quiero dejar llenar de ideas, de pensamientos como le pasó a Judas y apartarme de Jesús? Pensemos en esa actitud de Judas y lo que puede sintonizar conmigo, como también yo a veces he podido vivir así, lejos del Señor, estando con Él cerca pero con un planteamiento distinto, con un objetivo distinto. Judas se siente movido a vender a Jesús. Va a buscar unas 30 miserables monedas para vender al Hijo de Dios. No se dará cuenta de este error hasta que al final Jesús se ha prendido. Pero él en ese momento solamente entiende una cosa. Jesús es un impostor, es un mentiroso. Quiere deshacerse de él, quitarlo de en medio. Judas se avergüenza de Jesús, porque Jesús es pobre, es humilde, es manso. Jesús cura, sana. Jesús promete un reino que no es de este mundo. Pero Judas eso no lo entiende. Vive demasiado comercializado por las cosas. Vive demasiado volcado en el dinero, en el poder, en el placer, en el éxito, en el tener. Y no ha dejado que Jesús, el amor de Jesús, cale en su corazón y en su historia. Ante la pasión de Cristo que estamos contemplando ahora, me dejo sorprender por el Señor. Me dejo tocar por Él. Me dejo tocar por su misericordia. Me dejo tocar por el Señor y por su vida y por su historia. ¿O quiero imponer mis criterios? Realmente, ¿cómo afronto mi vida en relación con Cristo, con la pasión de Cristo? Judas no quiere sufrir y ha escuchado a Jesús hablar de la cruz y él no quiere sufrir, por eso quiere desentenderse de Jesús. Quiere alejarse de Jesús porque no quiere la cruz. Muchas veces nosotros nos apartamos del Señor porque no queremos la cruz. Nos alejamos del Señor, nos alejamos de su misericordia. Bien, pues en unos minutos de silencio podemos dedicarnos a la oración y a contemplar la vida de Judas así, con esa actitud, y también la mía. ¿Cómo me comporto yo? ¿Cómo es mi relación con Cristo? ¿Soy a veces como Judas en algún momento? ¿Vivo con una idea del mesianismo distinta a la que presenta el Señor? Dediquemos un rato a contemplar este misterio y sobre todo a entrar en los entresijos de Judas, lo que le movió, esa desesperanza que le movió a apartarse del Señor, como también nos puede pasar a nosotros. Meditemos sobre esto, sobre nuestra vida, con el telón de fondo de la pasión del Señor. Y ahora, dentro de unos minutos, entraremos en los textos evangélicos que nos hacen percibir cómo fue la traición de Judas y cómo vivió Jesús ese misterio de dolor, ese misterio de pasión. Dedicamos unos minutos a la reflexión y a la oración. En este momento nos adentramos en los textos del Evangelio que nos presentan cómo Jesucristo vive esta traición de Judas. Hemos visto al principio cómo Judas se encuentra interiormente, esa decepción que recibe de Jesús, porque él tiene un esquema sobre el mesianismo de Jesús muy distinto al esquema real, a la vida real de Jesucristo. Nos ha dejado calar por el amor del Señor. Y veamos también cómo a nosotros nos puede pasar lo mismo, como a veces nos planteamos una vida, un seguimiento de Jesucristo sin cruz, una comunión con Cristo sin padecer. Y a Judas eso le asustó, él buscaba el triunfar y no la cruz. Y eso a veces es lo que nos pasa también a nosotros. Pero veamos cómo Jesús vive esta traición de Judas. Por eso volvemos al Evangelio de Juan 13, donde precisamente nos presenta el Evangelio cómo Jesús vive este misterio. Cómo Jesús vive este acontecimiento en el contexto de la Eucaristía, en el contexto precisamente de la entrega. Dice el Evangelio Juan 13, versículo 21 y siguientes. Diciendo esto, Jesús se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo: en verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros, perplejos, por no saber de quién lo decía. Es llamativo como el evangelista subraya los sentimientos de Jesús, y especialmente el Evangelio de San Juan. Juan, ahora lo veremos, es el apóstol que está reclinado en el pecho del Señor.
Es el apóstol que escucha los latidos de amor de Jesús. Por tanto, Juan conoce bien cómo están los sentimientos de Cristo en este momento, en ese contexto, y lo plasma en el Evangelio. Diciendo esto, Jesús se turbó en su espíritu. Es decir, después de que Jesús ha hablado un rato con los apóstoles, ha hablado de cómo Él es el Maestro y el Señor, cómo Él está cerca de ellos, le da testimonio del amor fraterno, los quiere, pero en ese momento Jesús se turba en su espíritu. Podemos pensar el sufrimiento y el dolor del corazón del Señor. Un amigo suyo, a quien Él ha llamado, a quien Él ha querido y amado tanto, es quien le va a traicionar. Le duele más por parte de quien viene la traición que la traición misma. Le duele más que Judas sea parte de Él que el hecho de que tenga que ser crucificado. No le hubiera importado si Judas se hubiera arrepentido. Jesús hubiera ido a perdonarlo, a abrazarlo, a amarlo. Pero Judas no se dejó amar. No nos pase esto a nosotros. Ahora que estamos contemplando la pasión, tenemos que dejarnos amar. Jesús me amó y se entregó a la muerte por mí. Esa frase de San Pablo tiene que estar muy viva en nosotros en este momento. Jesús me amó y se entregó a la muerte por mí. Jesús se turbó en su espíritu. Se turbó en su espíritu. Es decir, Jesús sufre por dentro. Sufre. Y por eso lo explica así. Uno de vosotros me va a entregar. Este es el dolor que tengo. Este es el dolor de Jesús. A Él se turba en su espíritu, sufre en el espíritu y entonces manifiesta lo que está pasando. Uno de vosotros me va a entregar. Este es el dolor del Señor. No dice quién, simplemente uno de vosotros me va a entregar. Jesús necesita desahogar su sufrimiento y su lucha interior. Y lo hace así. Podemos contemplar este misterio. Nos encontramos ahí presentes, en el cenáculo, después de comer su cuerpo y beber su sangre. Y estando allí presentes vemos cómo Jesús se turba en su espíritu. Después de las palabras que Jesús nos ha dicho, de amor, de caridad, de encendernos el corazón, ahora Jesús comienza un padecer. Un padecer ya interior, que después se reflejará en lo exterior. Pero se refleja un padecer. En ese momento en el que Él ha deseado comer la Pascua con los apóstoles, la ha comido con ellos, ha compartido tanto, ha amado tanto, ha manifestado tanto su amor, pero ahora Jesús manifiesta su dolor. Uno de vosotros me va a entregar. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguasen por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan, untado. Y untando el pan se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en el Satanás. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Aquí hay una relación entre Pedro y Juan. Es una relación de sintonía, de amistad. Y Pedro le hace señas a Juan para que le pregunte quién es. ¿Quién va a traicionar a Jesús? Ellos no quieren que Jesús sea traicionado. Los apóstoles quieren a Jesús. Lo que pasa es que tienen miedo. Tendrán más miedo después, cuando llegue la pasión directamente. Pero ellos tienen miedo, pero no quieren que Jesús sea traicionado. Por eso Pedro y Juan se ponen en marcha. Y es cuando Jesús de alguna forma abre su corazón, pero veladamente no quiere denunciar a Judas, no quiere dejarlo en mal lugar. Y es sorprendente esto. Jesús, siendo el Hijo de Dios que va a ser traicionado por Judas, no quiere dejar a Judas en mal lugar. Jesús podría haber denunciado el pecado de Judas públicamente ante los apóstoles, podría haberlo desvelado y podría haber quedado Jesús pues salvado, pero Él entiende su misterio de vida como un misterio de cruz, como un misterio de entrega y de amor. Por eso Judas no entiende la cruz, pero Jesús abraza la cruz. Judas tiene miedo a la cruz y por eso lo quiere traicionar, pero Jesús abraza la cruz. Uno de vosotros me va a entregar. Ese sufrimiento de Jesús, Jesús lo muestra, lo manifiesta, lo presenta. No huye de la cruz, no huye de eso, no lo niega, no lo olvida, sabe que esto va a pasar. Pero Simón y Juan se ponen de acuerdo, Simón, Pedro y Juan se ponen de acuerdo para preguntar a Jesús quién era. ¿Quién es el que lo va a entregar? Se apoya en el pecho de Jesús Juan y le pregunta. Se apoya en el pecho, es significativo esto. Juan es el evangelista del corazón de Jesucristo, de quien conoce los sentimientos del corazón del Señor. Y Juan se reclina sobre el pecho del Señor para preguntarle.
Maestro, ¿quién es? Pero Juan lo hace escuchando el corazón del Señor. Escucha sus latidos y está dejándose entrever, y ya lo descubre que hay un dolor, que hay un sufrimiento en el corazón del Señor. Jesús está sufriendo la traición. Está sufriendo que un amigo suyo le olvide, le abandone, se marche. Todavía no lo ha hecho, pero Jesús ya lo está sufriendo interiormente. Jesús ya padece por dentro lo que está a punto de llegar. Uno de vosotros me va a entregar. ¿Quién, Maestro? ¿Quién? Juan reclina su cabeza en el pecho del Señor. Y Juan está escuchando el corazón de Jesús. Está escuchando el dolor y el amor, porque él más amó que padeció. Más amó que padeció. Y por eso Juan está escuchando el latido de amor del corazón del Señor y comprende sus sufrimientos. Está sufriendo su pasión ya interiormente. Ya ha empezado la cruz, porque la cruz comienza con la traición de un amigo. Y Juan está escuchando cómo en el corazón de Jesús ya empieza la cruz. Por eso Juan será el discípulo fiel, que estará hasta el final. ¿Por qué? Porque Juan está escuchando el corazón del Señor y ya se ha enganchado a ese amor. Ya no entiende su vida sin escuchar el corazón de Jesús, sin contemplar el corazón de Jesús. Por eso se apoya en su pecho. ¿Por qué tú y yo no podemos hoy también apoyarnos en el pecho del Señor? Apóyate en su pecho. Comparte con él su dolor. Ámale. Ámale ahora por aquellos que no le aman. Comparte con él la vida en este momento. Comparte con él su sufrimiento, su lucha, su dolor. Compártelo con él. Jesús lo quiere compartir contigo. Jesús lo quiere compartir contigo. Jesús no es ajeno a nuestra respuesta de amor. Jesús quiere compartir su sufrimiento y su lucha también contigo y conmigo. Quiere compartir su dolor. El Señor viene a estar con nosotros, cerca de nosotros. Jesús ha abierto su corazón. Pero lo va a abrir ya incluso físicamente en la cruz. Pero aquí ya comienza a manifestar sus sentimientos. Judas es un traidor, pero Jesús le sigue amando. Judas le abandona, pero Jesús nunca va a dejar de marcharse de él si él le deja estar. Ahí está la gran diferencia de amor entre Judas y Jesús. Judas se busca a sí mismo, Jesús busca dar la vida, dar su vida para los demás. Es un misterio de amor, es un misterio de misericordia. Aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado, y untando el pan se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Jesús está compartiendo el pan con los apóstoles, y Judas comparte el pan con Jesús, y compartiendo el pan le traiciona. Entendemos que bíblicamente el compartir el pan, el comer juntos, significaba un acto de confianza, un acto de compartir la vida con una persona, de estar con ella, de entrar en sus sentimientos. Judas está mintiendo, como luego hará con el beso, con un beso a Jesús. Está mintiendo y está traicionando a Jesús, traicionando una amistad, está traicionando a un amigo. Judas come el cuerpo de Cristo y comiendo su cuerpo, dice el evangelista, entra en el Satanás. ¿Por qué? Porque estaba en el pecado. ¿Qué es comulgar en pecado? Es comulgar como Judas, cuando uno ha traicionado a Jesús. ¿Qué es vivir en el pecado? Es ser Judas, es no experimentar y no dejarnos amar por el Señor. Es vivir lejos de Jesús, es haber ofendido al Señor y apartarnos de su amor y de su misericordia. Detrás del pan entró en el Satanás, dice el evangelista. Y ahí está el gran misterio del mal. Ha entrado en Satanás. Ha entrado Satanás en él. Ha entrado en él y le humilla, le mata por dentro. Mata el amor de Judas. Por eso Judas acabará por quitarse la vida, porque se da cuenta de que ha arrancado de su corazón el amor de su corazón, que es Jesucristo. Por eso Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Nadie entendió nada de esto. Jesús no lo denuncia públicamente. Es un misterio el amor de Jesús. ¿Con qué amor lo trata Jesús? ¿Con qué amor lo mira Jesús? Es un amor que todos nosotros experimentamos. Lo experimentamos muchas veces. Cuando, por ejemplo, pecamos y nos olvidamos del Señor y Él sigue estando ahí mirándonos y amándonos.
y ofreciéndonos el sacramento del perdón y la Eucaristía continuamente, para que no nos apartemos nunca de Él. No te denuncia públicamente Jesús, sufre contigo, sufre tus pecados, pero no te denuncia, no te humilla, no se aparta de ti. El Señor quiere estar contigo, aunque tú muchas veces no quieras que Él esté contigo. Y ese es nuestro pecado, y es el pecado como el de Judas, y tenemos que sentir a veces cómo pecamos como Judas, y traicionamos al Señor como lo hizo Judas, y nos olvidamos del Señor como lo hizo Judas. Y es necesario que suframos este misterio, y nos demos cuenta de que hemos sido Judas para Jesús. Aquellas veces que hayamos podido comulgar en pecado, o que no confesemos con frecuencia, o que nos aquilatemos ahí en un pecado, hagamos el nido en un pecado, en un afecto desordenado, y nos rompa por dentro. Ahí está el misterio del pecado. Entró en el Satanás, pero Jesús no lo denuncia públicamente. Jesús le dice: lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Jesús simplemente le lanza un mensaje a él, no lo lanza a los demás. El Señor quiere tocar el corazón de este hombre, pero este hombre no se deja tocar. Judas ya lo ha traicionado. Judas ya lo ha expulsado de su corazón, y ahora lo que hará será expulsarlo de su vida, por completo. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Judas aún tampoco se ha dado cuenta de que Jesús ya lo sabe. Piensa eso, piensa que tiene que hacer limosna, todos piensan eso, todos piensan, Judas le dice a Judas esto porque tendrá que ir a hacer un recado, tendrá que dar limosna, tendrá que dar a los pobres, pero no están comprendiendo que está traicionando al más pobre de los pobres, y Jesús no lo denuncia. Jesús no se busca unas seguridades para que le digan: ay, cómo le queremos al Señor, cómo te queremos, Jesús, no como Judas. No, Jesús no hace eso, no denuncia el pecado de Judas públicamente para que los demás sientan pena, no deja a Judas en mal lugar, no, Jesús le sigue amando. Piensa que tú, aunque muchas veces seas Judas, Jesús te sigue amando. Te da una oportunidad nueva, única, hoy, ahora, exclusiva, para que te entregues al Señor, para que te entregues de verdad con todo el corazón, para que des la vida por Jesucristo. Si el Señor te da una oportunidad única para que puedas amarle, para que puedas entregarte. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Era de noche en su corazón. Era de noche en su vida. Era de noche en la vida de Judas, porque ya no estaba el sol, que es Jesús. ¿Y mi vida? ¿Es de noche en mi vida? ¿Vivo en la noche, sumergida en la noche del dolor, del sufrimiento, del pecado, del mal? ¿Es de noche en mi corazón? ¿Vivo lejos de Jesucristo? ¿Le amo poco? ¿Le amo mal? ¿Cómo es mi vida en relación con Jesucristo? ¿Me comporto como Judas? Pensemos en este momento y dediquemos unos minutos ahora también a la oración para meditar estas palabras últimas que hemos visto y este pasaje de Juan 13, en el que Judas traiciona al Señor. Judas sale de la última cena y nos ha dejado tocar por el amor de Jesucristo. ¿Me ha podido pasar a mí esto alguna vez? Que no me he dejado tocar por el amor de Jesús. Experimentemos en este ratito de oración la misericordia del Señor, que siendo yo como Judas y mereciendo el castigo como Judas, me he encontrado con el perdón. Y el Señor me quiere perdonar. Pero Jesús está sufriendo la pasión. Contemplemos también los sentimientos de Cristo. No solamente nos identifiquemos nosotros con Judas, que también, sino al mismo tiempo contemplemos el padecer de Jesús. Jesús está sufriendo. Jesús está en su pasión. Jesús ha vivido su pasión y comienza la pasión con la traición de un amigo. Miremos su bondad, miremos su amor y entremos en su pasión. Entremos como privilegiados en un misterio de amor. Entremos en su pasión viendo que más amó que padeció. Dediquemos unos minutos a la oración para profundizar en estos misterios y dejarnos calar por el amor del Señor. Y ahora nos adentramos en el momento en el que se hace efectivo y visible la traición de Judas. Y veamos cómo se hace efectiva la traición de Judas y cómo Jesucristo la sufre y la vive. Podemos pasar al Evangelio de San Marcos, Marcos 14, 43 y siguientes, donde se nos presenta el prendimiento del Señor. Escuchamos el Evangelio. Todavía estaba hablando cuando se presenta Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, mandada por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos.
Jesús está hablando y se presenta Judas, con gente con espadas y palos. Judas capitanea a aquellos que van a apalear a Jesús. Judas capitanea el sufrimiento de Jesús en la pasión. El pecado de Judas es el pecado en muchos momentos de la Iglesia, de los cristianos, de los bautizados. Es el pecado del laico, del consagrado, del sacerdote, de aquella alma que ha vivido una amistad con Jesús íntima, pero no ha entendido a Jesús. Y capitanea a los que llevan espadas y palos. Ese pecado es el capitanea, el pecado que ofende al Señor y es causante de la pasión. Pero volvemos a esa frase de San Juan de Ávila que hemos citado varias veces hoy. Más amó que padeció. Pero el amor de Cristo es más grande. Por eso lo que le lleva a Jesús a la pasión no es simplemente el pecado, no es el pecado, es el amor. El amor que viene a redimir el pecado. Pero no olvidemos el sufrimiento de Cristo interior. Jesús lo ve venir a Judas, a su amigo, a quien él ha amado tanto, a quien llamó con su nombre y apellidos, a quien le confió la bolsa para la caridad. Jesús ha llamado a su amigo y ahora su amigo viene, pero viene traicionándolo. Jesús le está amando, pero Judas ya se ha olvidado de Jesús. Judas solamente respira violencia, respira avaricia. Y Jesús, sin embargo, respira amor, respira entrega. El traidor les había dado una contraseña, diciéndoles: al que yo bese es él, prendedlo y conducidlo bien sujeto. Y en cuanto llegó, acercándose le dice: Rabí, y lo besó. Ellos le echaron mano y lo prendieron. Es un misterio. El traidor aparece ante Jesús, le llama maestro y lo besa. Un beso que es signo de amor. Un beso que es gesto de amor y de entrega se convierte en un signo de traición. Un beso que es manifestación de un cariño, el beso con el que un padre besa a su hijo, un hijo a su padre, o un esposo a su esposa, a su esposo, o dos amigos. El beso que es expresión de un amor, de distinto amor. Todos los amores humanos se recogen en un beso, tanto el amor matrimonial como el amor matrimonial o esponsal, el amor de padres e hijos, el amor de amistad. Todos los amores se expresan con un beso. Pero aquí todas las traiciones se dan en un beso. Todas las traiciones se dan en un beso. Judas usa el beso y pervierte el mensaje del amor. Un beso que es signo de amor se convierte en un signo de traición. ¿Cuántas veces el marido a la esposa al marido puede dar un beso que es de traición? ¿Cuántas veces dos amigos pueden darse un beso que es de traición porque uno se olvida del otro? ¿Cuántas veces un sacerdote besa el altar y lo besa por traición? No besa con el corazón puesto en el Señor. ¿Cuántas veces nos puede pasar esto? Que como Judas usamos el beso que es un signo de amor, como un signo de traición, de olvido, de desprecio a Jesucristo, que le hace sufrir. Jesús va a la cruz con un beso del traidor. Un beso que le pesa en su mejilla y en su corazón. Es el beso de alguien que se ha olvidado de Jesús y que ya no lo quiere. Y Jesús sufre ese olvido. Jesús sufre ese abandono. Es lo más íntimo de su pasión. Es lo más íntimo de su sufrimiento y de su lucha. Maestro, y lo besó. Qué traición la de Judas. Qué dolor para el corazón del Señor. Pregúntale a Jesús: Jesús, ¿qué sientes ahora? Jesús, ¿qué está pasando en tu corazón en este momento? Y Jesús, por favor, dime, ¿qué puedo hacer por ti? Jesús, enséñame a comprender tu sufrimiento. Jesús, enséñame a compartir tu sufrimiento. Jesucristo, ¿qué puedo hacer por ti en este momento? ¿Cómo puedo consolarte? ¿Qué puedo hacer para hacer más liviana tu pasión? Jesús, mírame. Jesús, dime qué puedo hacer. Jesús, yo no quiero ser Judas. No quiero que mi beso, Jesús, sea en traición para ti. Jesús, enséñame a compartir tu pasión. Enséñame a vivir tu pasión de amor.
Ellos le echaron mano y lo prendieron. Estos criados que iban con palos, que iban a apalear a Jesús, lo echaron mano y le pegaron y le prendieron. Quitaron la libertad a Jesús. Pero nadie me quita la vida, yo la entrego libremente. Jesús estaba entregando. Podía haber huido, podía haber buscado otras alternativas. Jesús estaba entregando, aunque ellos no lo supieran. Aunque ni siquiera el mismo Judas se diera cuenta del misterio. Pero es sorprendente, es sorprendente. Uno de los presentes, desenvainando la espada, de un golpe le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y le dijo: ¿Habéis salido a prenderme con espadas y palos, como si fuera un bandido? A diario os estaba enseñando en el templo y no me detuvisteis, pero que se cumplan las Escrituras. Es decir, Jesús recuerda algo importante. Yo estaba en el templo hablando y predicando, estaba en las calles, y ahora venís como si fuera un bandido. La humillación es un signo también claro de su pasión. No nos quedamos en el dolor físico de Jesús crucificado, de su dolor en las manos, en los pies. Lo que nos sorprende también es la humillación que sufre el Hijo de Dios. Es la humillación que sufre en lo más profundo de su corazón. Cómo Jesús sufre el dolor, sufre la humillación, sufre el desprecio de los hombres. Ha estado públicamente predicando y nadie le ha hecho caso. Mejor que nadie, algunos no le han hecho caso, otros muchos sí. Han escuchado su palabra, la han acogido en el corazón y se han convertido, pero otros muchos no. Los sumos sacerdotes, los fariseos, los soberbios. Y Jesús vence al soberbio con un acto de humildad. Jesús se deja prender. Jesús se deja prender. Jesús no busca otra cosa. Él desea prenderse por amor, atarse por amor. Él desea entregarse. Jesús se deja prender y se hace humilde. La soberbia de los fariseos, de los sacerdotes, de Judas, les impide ver la humildad de Jesús. La humildad con la que Jesús se presenta. La humildad con la que Jesús se entrega y se da. Como algo tan normal y corriente, y sin embargo tan profundo al mismo tiempo. Jesús se entrega. Jesús se da. Me habéis visto a diario en el templo enseñando y ahora me detenéis así. Me detenéis así, que se cumplan las Escrituras. Jesús sabía que tenía que ser así, todos observándole, pero a él solo. Y es lo que ocurre ahora. Y todos lo abandonaron y huyeron, dice el pasaje del Evangelio de Marcos 14, el versículo 50. Y todos lo abandonaron y huyeron. En ese momento hay gran revuelo. Toman preso a Jesús, los apóstoles huyen, salen con miedo, corriendo, todos se marchan. Y Jesús se queda solo. Lo abandonaron y huyeron. Jesús se queda solo. Y esto es un misterio. Jesús se queda solo. Jesús es abandonado. Y este es el sufrimiento del Señor más profundo en su pasión, el abandono. Una persona lo que más puede sufrir es precisamente sentirse sola y abandonada. Todas las demás enfermedades y sufrimientos, cuando tiene compañía, cuando tiene personas que le consuelen, pues entonces se hace llevadera. Pero Jesús se entrega. Jesús se da. Luego Jesús recibirá la gracia, como el Hijo de Dios que es, para llevar adelante la misión y para recibir el consuelo que necesita. Pero Jesús renuncia a todo consuelo y se entrega en este momento. Y todos lo abandonaron y huyeron. Todos le dejan solo. Lo abandonaron. Tienen miedo. Todos tienen miedo y huyen de la cruz. Todos huimos de la cruz. Huimos de la humillación, huimos del dolor, huimos del padecimiento, huimos de todo aquello que me suena a poco éxito. Huimos de aquello que no es Jesús, que no es el Jesús verdadero. Huimos de aquello que es la cruz. Nos da miedo la cruz. Y por eso huimos de ella. Dejamos a Jesús solo, lo abandonamos. Piensa en este momento cuántas veces tú y yo hemos abandonado a Jesús. Lo abandonaron y huyeron. ¿Por qué no reparar ahora en este momento esa falta de amor a Jesús? ¿Por qué no reparar en este momento
esa falta de entrega a Jesús. ¿Cuántas veces le hemos dejado solo? Hemos huido porque la cruz nos da miedo. Nos hemos alejado de Él porque ahora ya está empezando a crucificarse. Y eso nos da miedo. Por eso es el momento ahora de reparar, de poner amor a tanta falta de amor en nuestra vida, de poner entrega a Jesús por tantas veces como no nos hemos entregado, como no le hemos amado. Es el momento de decirle al Señor que queremos consolarle por aquellas veces que no le hemos consolado, que ahora que está solo queremos estar con Él. No queremos olvidarlo, no queremos despreciarlo, no queremos abandonarlo más veces. Queremos amarlo por aquellas veces en las que hemos sido Judas y le hemos traicionado. Jesús se queda solo. Lo abandonaron y huyeron. Jesús se queda solo. Jesús experimenta el olvido, el vacío, el desprecio y todo por la traición de un amigo. Aquí está la pasión del Señor. La pasión física de los golpes, los azotes que podemos contemplar en estos días especialmente desde la semana de ejercicios. Pero ese dolor físico comienza con este dolor, el dolor interior de Jesús, el olvido y el abandono de su amigo. El dolor interior del Señor de ver que nosotros, los que nos llamamos amigos de Jesús, tantas veces lo hemos despreciado como Judas, lo hemos dejado solo. Aquí empieza la pasión del Señor. Es el momento, por tanto, de entrar en los sentimientos de Cristo realmente. Es el momento de participar de su pasión, de unirnos a Él y de no dejarlo solo. Queremos reparar por aquellas veces en las que no le hemos amado. Queremos entregarnos por aquellas veces en las que no nos hemos entregado del todo. Queremos dar la vida por aquellas veces en las que no le hemos dado la vida entera. Ahora en este momento de ejercicios, podemos dedicar nuestro rato a la oración para acompañar a Jesús, para no dejarle solo, para querer experimentar de verdad su amor, su cercanía, su intimidad, su amistad. Ahora es el momento de entrar en la pasión del Señor. Entremos ahora en su corazón. Entremos en los sentimientos más profundos de su vida. Dejémonos cautivar ahora por el Señor. Vivamos esta tercera semana con dolor, porque Jesús se ha entregado por mí. Porque Jesús ha dado su vida por mí y ha dado por mis pecados, y me duele que Jesús sufra por mi pecado. Queremos amarle ahora. Queremos descubrir en la cruz que Él más amó que padeció. Pero también nos sentimos solos, tan amados, a pesar de que hayamos dejado solo a Jesús. Él no se va. Él se ha clavado en la cruz para que podamos acudir, y Él nunca se va de ahí. Ahora estamos contemplando su pasión. Entremos en sus sentimientos. Entremos en la soledad que experimenta Jesús. Y seamos un bálsamo, un consuelo para el amor del Señor. Queremos amarle hoy más, por aquellas veces en las que no le hemos amado. Queremos entregarnos más, por aquellas veces que no nos hemos entregado. Es el momento de estar con Jesucristo. Pues dediquemos un rato a la oración, a profundizar en este misterio y a dejarnos cautivar por un amor que no pasa, el amor del Señor, que quiere padecer, que quiere sufrir por mí, que se ha entregado por mí y para mí, y mi vida solo tiene sentido cuando estoy en su corazón. Dediquemos un rato a la oración, por tanto, tranquilamente, meditemos sobre este misterio y vivamos la pasión de Cristo que comienza en lo más profundo de su corazón. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.